Hola queridos amigos, que el Señor Jesús les bendiga. Qué placer estar otra vez con ustedes en este espacio tan especial de palabras de vida, donde nos dedicamos a estudiar la palabra del Señor, reflexionar. Y en este momento que está viviendo el mundo entero, qué bonito saber, conocer de la palabra de Dios. Y antes de comenzar, pues esperamos de que ustedes puedan poner mucha atención y que este estudio sea muy importante para sus vidas. Pues como siempre vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, vamos a orar para que el Señor sea nuestra guía en este momento especial. Bendito Padre que estás en el cielo, gracias nuevamente porque nos encontramos con nuestros hermanos y amigos a través de la televisión y otras redes sociales, otros medios de comunicación para seguir estudiando tu santa palabra. Queremos pedirte, Señor, de que tú nos guíes de la mejor manera para entender y comprender esta lección tan importante en el día de hoy. Te lo agradezco, Señor, de que tú seas nuestra guía en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis queridos amigos, ustedes recordarán que la última vez estuvimos estudiando el libro de Daniel, pero el capítulo 2. Y dejamos una pregunta en el aire. Cuando el Imperio Romano fue dividido en el año 476 por las invasiones bárbaras, el texto claramente en el capítulo 2 menciona que en los días de estos reyes, o sea, en la división de este imperio, pues Dios iba a establecer su propio reino, hablando de la segunda venida de Jesús. La pregunta quedaba, bueno, si esa iba a ser la división en el año 476 y en los días de esos reyes, Cristo va a venir, ¿por qué no ha venido? La respuesta es sencilla. Entre la división del Imperio Romano hasta cuando Cristo venga, pues ese espacio, hay mucha información que tenemos que ubicarla en otros capítulos y en otros libros de la Biblia para entender qué es lo que va a suceder antes de que el Señor venga, ¿verdad? Aparentemente ese capítulo 2 daría a entender de que Cristo inmediatamente vendría después de la división, pero no es así. Hay unos detalles que tenemos que estudiar. La última vez estuvimos hablando el sueño del rey y hoy vamos a tener el sueño de Daniel o el sueño del profeta. Y vamos a ir entonces a estudiar este capítulo, que es el capítulo 7, en el verso 2. Dice así, Daniel dijo, miraba yo en visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar. Entonces aquí vemos de que este profeta, Daniel, ahora está teniendo la visión y dice que veía 4 bestias que salían de la gran mar. Entonces vamos a ver que hay una relación entre Daniel 7 y el capítulo 2. ¿Y qué es lo que sucede después? Dice el verso 4, la primera era como ¿qué? Como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Entonces el texto es muy claro, dice que había un ¿qué? ¿O qué fue lo que vio? Un león, pero tenía algo en particular. Era un león que tenía alas de águila. O sea, es algo que uno dice, bueno, ¿cómo es esto? Bueno, entendamos de que es un sueño, una visión que estaba teniendo el profeta Daniel. Después viene el verso 4 y dice, y fue levantado del suelo y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Entonces aquí vemos, ¿verdad? El león, como el artista lo pintó, el león con alas de águila. Después en el verso 5 dice, y he aquí otra segunda bestia, semejante a un ¿qué? A un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su cabeza 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Entonces aquí vemos el oso, ¿verdad? Que tenía 3 costillas en su boca, y bueno, un costado estaba más levantado que el otro. Dice acá el verso 7, después de esto miré, he aquí otra semejante a un leopardo,
con 4 alas de ave en sus espaldas, y tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Entonces aquí vemos entonces ese leopardo con 4 alas, ¿verdad? Con 4 cabezas. Después el verso 7 dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí que la cuarta bestia es espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Entonces, claramente vemos de cómo ahora las primeras bestias que vio, que fue el león, el oso y el leopardo, él las pudo identificar con animales conocidos, pero aquí vemos de que ve una cuarta bestia que dice que es una bestia terrible, espantosa, que el profeta no pudo identificar con qué animal, ¿verdad? Y sigue diciendo: devoraba y desmenuzaba las obras, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Entonces aquí vemos esa bestia espantosa y terrible, ¿verdad? Que no la pudo identificar con algún animal de la naturaleza. Después el verso 15 dice: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Él estaba muy preocupado por lo que había visto en esta visión tan tremenda de estas bestias, pero especialmente esa cuarta bestia. Luego el verso 16 dice: me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Aquí entonces vamos a ver cómo es que la misma Biblia da la interpretación para entender esta visión que Daniel acaba de ver. Entonces el ángel que lo está acompañando le dice: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Ustedes recordarán que cuando estudiamos Daniel capítulo 2, en mi introducción yo dije que hay muchas personas querían evitar estudiar el libro de Daniel, porque el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis tenía algunas figuras que se mencionan allí de una manera terrible. Por ejemplo, tenemos una bestia que sube el abismo, otra que sube la tierra, otra que sube el mar, y muchas personas dan interpretaciones a la ligera, como quiera, ¿no? Yo recuerdo el año entrante que viene, voy a ser adventista hace 30 años, y yo recuerdo de que estaba recién comenzando, o cuando hubo la guerra del Golfo Pérsico. Ustedes recordarán allá de Kuwait y todo esto de Saddam Hussein, y los intérpretes cristianos decían que aquella bestia que se mencionaba en el libro de Apocalipsis, que salía del mar, decían que esas bestias eran aquellos tanques de guerra, o esos tanques gigantes que salían de la mar hacia el desierto. Y lo mismo en el desierto, también esas bestias que salían de la tierra eran grandes tanques de guerra. Y pues esta es la interpretación que se da. Muchos decían que el anticristo era Saddam Hussein, y nosotros vemos que con el tiempo muchos de ellos dieron interpretaciones en cuanto al anticristo. Algunos decían que era Saddam Hussein, otros decían que era Bush papá, luego Bush hijo, y también otros presidentes de Estados Unidos que fueron catalogados como al anticristo, por ejemplo, como el mismo Barack Obama y otros. Pero eso no es interpretar la Biblia, eso no es interpretarla de una manera correcta, sino que están dando su propia interpretación. Y tenemos que notar cómo la Biblia lo enseña. Ahora, si Daniel 13 nos menciona 2 bestias, una que sale del mar y otra que sale de la tierra, y Apocalipsis 11 también nos habla de una bestia que sale del abismo, yo no tengo que dar mi propio intérprete. Hay un principio hermenéutico que dice que la Biblia es su propio intérprete. O sea, tenemos que buscar la interpretación es en la propia Biblia. Y aquí encontramos en Daniel 7:17 que estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. ¿Ok? Y sigue diciendo el verso 19: entonces tuve deseo
de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que es otro reino, obviamente, que era diferente de todas las otras bestias, ¿verdad? Que era espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Entonces vamos a notar algo interesante, es que tenía 10 cuernos. Ustedes recuerdan Daniel capítulo 2, en el capítulo 2 de Daniel, en la imagen hay algo que tiene 10 partes. ¿Y qué es? Sí, los pies, los 10 dedos de los pies. Y también se mencionaba que los pies estaban mezclados con hierro, o las piernas que eran de hierro. Aquí vemos también de que esta bestia también tiene dientes de hierro, el cual desmenuzaba y destrozaba todo lo que había a su paso. Sigue diciendo el verso 20, asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante de él, cual habían caído 3. Entonces, esta bestia tenía 10 cuernos, pero vamos a ver más adelante que sale otro, ¿verdad? Y este otro tumba otros 10 cuernos, los quita de entre su medio. ¿Y qué es lo que pasaba con este cuerno pequeño, como se menciona en algunas partes? Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Entonces vamos a ver que aquí hay algo bien interesante que dice que hablaba grandes cosas. Bueno, vamos a ver qué quiere decir con esas grandes cosas que hablaba. Y el verso 23 dice así, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto ¿qué? Reino. O sea, ya vimos allá creo que en el verso 17, si no estoy mal, de que estos reinos representaban reyes, pero es que los reyes sin reino no es rey. Entonces también es un equivalente de reino. Entonces aquí vemos que dice que la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos y de toda la tierra, devorará, trillará y despedazará. Entonces sigue diciendo la palabra del Señor. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Entonces vimos anteriormente que estos 10 cuernos se levantará un cuerno pequeño y tumbará 3. Ahora estos versículos nos están explicando que estos cuernos representan ¿qué? Representan reyes, de los cuales que cuando se levanta uno va a tumbar ahora 3. Ahora, aquí hay una relación entre el capítulo 2 y el capítulo 7 de Daniel. Y aquí lo vamos a explicar. ¿Qué representa eso? ¿Qué representa ese león con esas alas de águila? Pues representa a Babilonia. Y esto está en línea con lo que dice Daniel capítulo 2, ¿verdad? Que aquí nos muestra que es Babilonia que comenzó del año 626 hasta el año 539 antes de Cristo. Y es algo bien interesante. De pronto el tiempo no nos da, pero si usted busca en las excavaciones arqueológicas y algunas pinturas de Babilonia, siempre usted va a encontrar de que ellos tenían leones con alas de águila. Esto era algo muy representativo de ellos. Entonces era algo muy obvio. Y Daniel estaba viviendo en la época de Daniel, en la época de Babilonia. Y él estaba muy relacionado con el león y la alas. Entonces, él ya prácticamente sabía cuál era su interpretación. Después de Babilonia llegaron a invadir y tumbaron y destruyeron este reino los medos y los persas. Recuerdan que eran 2 reinos que se habían unido y estos gobernaron en esta región y abarcaron todavía mucho más territorio del año 539 hasta el año 331 antes de Cristo. Entonces, en esta época vienen los medos y los persas. Ustedes recordarán a Ciro, a Darío, ¿verdad? A Artajerjes y otros reyes que estuvieron gobernando durante este tiempo. Después vino, ahora esto usted lo puede corroborar tanto en la Biblia, en el mismo libro de Daniel nos va a decir otras partes de la Biblia quién iba detrás de quién. Pero especialmente el libro de Daniel,
pero usted también lo puede corroborar con la historia. Puede buscar en Google, Imperio Romano, Imperio Babilónico, quién lo reemplazó, después los medios persas, quién lo reemplazó, y después vino Grecia helenística o Grecia de Alejandro Magno, ¿verdad? Que en la visión decía que era un animal o un leopardo, más bien con 4 cabezas y 4 alas. Entonces, ellos estuvieron gobernando en esta región en el año 331 hasta el año 168 después de Cristo. Así es. Y después, ahora, este animal los había reconocido, ya los vimos, león, oso, leopardo, pero resulta que ahora viene la bestia terrible, ¿verdad? Entonces, los dientes de hierro, las uñas de hierro que tenía, de verdad, de bronce, están de hierro, hace un paralelo con Daniel 2, y esto se conoce como Roma pagana, ¿sí? Roma pagana del año 168 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. Y es en esta época cuando Cristo nace. Ustedes cuando leen la historia de Jesús, ustedes van a encontrar de que Él fue crucificado por los romanos, ¿verdad? Y es en esta época. ¿Y por qué dice que devoraba y desmenuzaba, hollaba con sus pies? Es porque la historia claramente demuestra de que uno de los imperios más sangrientos que ha existido ha sido el Imperio Romano. Es una cosa terrible. Ustedes recordarán, por ejemplo, el tema de la cruz. Yo muchos años atrás pensaba que la cruz era en el momento de Jesús que lo crucificaron, pero no. Esto era una práctica de muchos años atrás, muchos siglos atrás, que ellos la utilizaban para martirizar a las personas, ¿verdad? Yo sé que hemos visto algunas pinturas, algunas imágenes de Jesús crucificado, ¿verdad? Donde están haciendo tapados sus partes íntimas, ¿verdad? Pero realmente los romanos eran una cosa bárbara. Ellos crucificaban a la gente completamente desnuda. Y aparte de eso, clavaban sus órganos sexuales contra el madero. Esto era una cosa terrible. De pronto ustedes, los que tuvieron la oportunidad de ver la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, todos los instrumentos que se ven en la mesa con que torturaban a las personas, muchos historiadores, ¿verdad?, que han registrado la muerte de estas personas, cómo lo hacían. Ustedes van a encontrar de que muchos de ellos prácticamente se le veían sus huesos se veían al aire libre, personas que prácticamente, como habían instrumentos que rasgaban la carne, muchos de ellos terminaban con sus intestinos por fuera. Esto era una cosa aterradora. Ellos eran, los romanos era algo fuera de serie. Entonces, ellos vienen del año 168 antes de Cristo, pero ahora abarca el después de Cristo hasta el año 476, y es cuando llega la división del Imperio Romano, ¿verdad? Entonces, y después viene la división de Roma, ¿verdad? Año 476. Aquí ellos recordarán aquel mapa que nosotros estuvimos estudiando, viendo, donde estaban estos invasores, suevos, visigodos, francos, burgundios, Alemania, anglosajones, lombardos, ostrogodos, érulos y vándalos. Entonces ustedes van a recordar, por ejemplo, los suevos, cuando llegaron esas invasiones bárbaras del norte, comenzaron y se repartieron prácticamente Europa. Por ejemplo, los suevos, podríamos decir que son los descendientes ¿de quién? De los portugueses, visigodos, los españoles, franco, los franceses, ¿verdad? Los anglosajones, que eran dos pueblos, anglo y sajones, que se unieron, invadieron esta parte, lo que hoy en día conocemos como Inglaterra. Tenemos los burgundios, que sería algo así como Suiza, Alemani, son los alemanes, claro que sí, los lombardos, que sería como Austria, y vamos a ver que está ostrogodos, érulos y vándalos. Entonces vamos a ver, recuerden que la historia dice que un cuerno o un rey, después de esta división, tumba a 10 reyes. Entonces, la historia es bien interesante porque usted va a entender y va a comprender cómo es que se va dando toda la historia de esta división. Vamos a ir entonces a ver esta diapositiva, donde hacemos ya una comparación de lo que se había visto
inicialmente, ¿verdad? Entonces tenemos cabeza de oro con león, Babilonia, tenemos el pecho de bronce, de plata, perdón, los medos y los persas, que representaría, está representado en el capítulo 2 de Daniel por el oso. Después tenemos a Grecia, representado por el vientre, ¿verdad? Y que esto viene en el capítulo 7, lo que es el leopardo con las 4 cabezas. Después viene Roma, ¿sí? Aquel Roma del imperio romano. Recuerde que Roma ha tenido, se puede decir que 2 facetas antes de la división. O sea, tendríamos la faceta de Roma como república y después llegó Roma como imperio cuando comenzó a invadir. Ahora, pero resulta que el profeta ve algo que le llama la atención. Dice en el verso 8 del capítulo 7, recuerda que estamos estudiando el capítulo 7 de Daniel. Dice así: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, o sea, entre los 10 cuernos salía este cuerno pequeño, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos ¿de qué? De los primeros. Entonces ya vimos que los cuernos representan reyes, pero este cuerno se va a levantar entre estos 10 y va a tumbar a 3. Luego sigue diciendo: y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Recuerden que en versos anteriores encontramos de que hablaba grandes cosas y aquí vemos que se vuelve a repetir de que hablaba grandes cosas, pero vamos a ver qué es. Entonces, inmediatamente, mis hermanos, después de que este cuerno pequeño, allá en el 476, tiempo después que comenzó la invasión bárbara, tumbaron 3 cuernos de aquel. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Comienza, mis hermanos, lo que nosotros conocemos como el periodo de el papado. Y como ustedes ven la diapositiva, viene desde el año 538 hasta el año ¿qué? 1798. Y esto se conoce como la supremacía papal. Ustedes recordarán de que también se conoce como la Edad Media y también se conoce como la Edad Oscura. La historia nos cuenta que esa época el papado prácticamente había tomado el control de Europa. Ellos dirigían a todos los reyes de cada país y básicamente todos los reyes hacían lo que el papa decía. Entonces, este papa, por decirlo así, se colocaba en el lugar de Dios de quitar y poner reyes. O sea, él se encargaba de todo este asunto. Entonces, después viene lo que el verso 8 sigue diciendo: he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. ¿Cuáles fueron? Fueron los érulos, los ostrogodos y los vándalos. Pero ahora nos va a dar unas características más todavía en cuanto a este cuerno pequeño en el verso 25. Y hablará palabras ¿contra quién? Contra el Altísimo. Ustedes recuerdan que el cuerno pequeño decía que hablaba grandes cosas, pues tiene que ver esto, que hablaba palabras contra el Altísimo. Y ya en un momento vamos a ver de qué se trata. Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Varias cosas acá y vamos a tratar de explicar este asunto, este texto sobre todo, porque primero que todo tenemos que saber qué son palabras contra el Altísimo. ¿Ok? Segundo, a los santos de Dios, del Altísimo, los iba a quebrantar, ¿verdad? Vamos a ver esa parte. Pero también vamos a ver que y pensará cambiar los tiempos y la ley. Pero va a haber un tiempo donde este cuerno pequeño va a trabajar, o este periodo papal del año 538 hasta 1798, tiene un periodo de tiempos y medio tiempo. Básicamente es la duración del periodo de esta supremacía. Ahora, este texto que vamos a leer, que lo encontramos en Segunda de Tesalonicenses, lamentablemente no coloqué el verso 1, pero aquí comenzamos desde el verso 2, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 2. Pero véalo cómo lo menciona, dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él,
os rogamos, hermanos, ojo, verso 2, que no os dejáis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora viene el texto importante, el verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? En el verso 1, que es la venida de Jesús. O sea, que Él no va a venir sin que antes venga la apostasía y se manifieste el pecado de hombre, el hijo de perdición. Verso 4. El cual se opone y se levanta contra Dios, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Muy bien, entonces claramente nosotros vemos ahí que se va a levantar contra Dios, haciéndose pasar por Dios y haciéndose adorar por Dios. Ahora, recuerden esas palabritas que vimos, que hablará palabras blasfemias o palabras contra el Altísimo, son palabras blasfemias. Ahora, esto mismo que está registrado en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, 13, 5, 6, por eso es que es muy importante para entender el Apocalipsis, tenemos que estudiar el libro de Daniel y vamos a encontrar la misma relación que hay en Daniel 7, aparece en el capítulo 13. También se le dio, porque está describiendo lo mismo, que hablaba grandes cosas o palabras contra el Altísimo, como lo dice Daniel 7:25, y blasfemias. ¿Qué es lo que hablaba, mis hermanos? Blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Daniel 7:25 dice, tiempos, medio tiempo. Y aquí dice que va a tener autoridad por 42 meses. ¿Ok? Y sigue diciendo el verso 6, ahí mismo en esa diapositiva, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Entonces, una característica para entender que es el papado el que viene a actuar, las características la va a dar la misma Biblia, no soy yo. Ok, ahora yo les hago una pregunta, ¿qué es blasfemia? ¿Cómo usted puede entender qué es la blasfemia? Bueno, ¿tengo que dar mi propio intérprete? No, recuerden que el principio hermenéutico es la Biblia es su propio intérprete. ¿Qué es blasfemia? Aquí vamos a Juan capítulo 10, del verso 30 al verso 33. Dice así, yo y el Padre, eso son palabras de Jesús, yo y el Padre, ¿uno qué? Somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Ok, o sea, lo están tratando de blasfemo. Y dice Jesús, bueno, yo he hecho muchas cosas buenas. ¿Por cuál de todas estas obras es que me van a apedrear? Vea lo que respondieron ellos. Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces pasar ¿por qué? Por Dios. Entonces, ahora, ¿Jesús estaba cometiendo blasfemia? No, porque Jesús es Dios, ¿verdad? Que estaba en cuerpo humano, pero era Dios. Pero si alguno de nosotros decimos que somos Dios o catalogamos a cualquier hombre, a cualquier persona como Dios, eso sí es blasfemia. Ahora, yo les voy a leer unas citas tomadas de una biblioteca católica romana y vean lo que dice. En la pronta biblioteca, tomo 6, página 25 a la 29, dice así. El Papa, ojo que esto es un libro católico, ¿okay? No protestante. El Papa es de una dignidad tan grande y es tan excelso que no es un mero hombre, sino que si fuera Dios, el vicario de Dios. Recuerden que el vicario es en lugar de, por ejemplo, el vicario de Cristo realmente es el Espíritu Santo, porque es de la misma sustancia, ¿verdad? O sea, es Dios también. Entonces, el que iba a reemplazar, cuando Jesús, allá en Juan, dice que les iba a enviar, en griego se dice el paracletos, ¿verdad?
el consolador, es la palabra también en español. El consolador era porque era de la misma sustancia, mismo que él. ¿Sí? Sigue diciendo esta cita que vamos a leer. El Papa está coronado con una triple corona como Rey del cielo, de la tierra y de las regiones inferiores. Muchos años atrás, creo que fue hasta Juan 23, si no estoy mal, el Papa utilizaba una corona como de 3 partes, se le veía en esa corona 3 partes, y esto quería decir que él gobernaba en el cielo, la tierra, y obviamente ellos creen en el infierno allá, que el Papa gobernaba. Ahora, este decretal, vea lo que dice, página 9, dice así, libro 1, el Papa Inocencio III declara que el pontífice romano es el vicario de la tierra, no de un mero hombre, sino del mismo Dios. O sea, ser el vicario es ser igual a Dios. Y en glosa del trozo se aplica que esto es así, debido a que el Papa es el vicario de Cristo, el cual es el verdadero Dios y el verdadero hombre. Pero realmente esto no es así. Realmente el vicario de Cristo es el Espíritu Santo, porque también es Dios, pero en el Papa no es Dios. Sigue diciendo ahora en este libro, La autoridad de los concilios, libro segundo, capítulo 17, página 266, es una edición de 1619, dice de la siguiente manera: todos los nombres que en las Escrituras se aplican a Cristo en virtud de los cuales se establece que Él es la cabeza de la iglesia, se aplican de igual manera al Papa. En otras palabras, mis hermanos, si en la Biblia se le dice a Cristo la roca eterna, al Papa también. Si en la Biblia a Cristo se le dice Dios eterno, también se le aplica. Si se le aplica a nuestro Salvador, también se le aplica al Papa. Y esto no es así. Estos títulos solamente le pertenecen ¿a quién? A Cristo Jesús. Ahora, vean lo que dice este diccionario eclesiástico de Ferraris, dice así: el Papa posee tal dignidad y exaltación que no es un mero hombre, sino más bien Dios, por así decirlo, el vicario de Dios. Entonces aquí vemos varias citas importantes que nos menciona que el Papa es Dios en lugar, ¿verdad? O es el mismo Dios aquí en la tierra. Ahora, esta cita también viene de la misma Católica Pronta, volumen 2, dice de la siguiente manera, página 26. Solo el Papa merece ser llamado Santísimo y Santo Padre. ¿Cómo es esto? ¿Y solamente le puede llamar Santo Padre al Papa? Ve lo que dice: porque únicamente el vicario de Cristo, manantial, fuente y plenitud de toda la santidad, el Papa es el único, legítimamente, es santo. Entonces aquí surge una pregunta. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esto? ¿Será que Él es el único santo y el único que podemos llamar Padre, Santo Padre? Las mismas palabras de Jesús, en Mateo capítulo 23 y el verso 9, dice de la siguiente manera: y no llaméis Padre vuestro que está en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está ¿a dónde? En los cielos. El mismo Señor Jesús está diciéndonos que no llamemos Padre vuestro a nadie. Ahora, veamos la siguiente cita. El Papa es igualmente monarca divino, emperador supremo, rey de reyes y señor de señores. La misma Biblioteca Católica Pronta lo dice. ¿Cómo así que rey de reyes y señor de señores el Papa? Ahora, este título en la Biblia, ¿a dónde aparece? Pues aparece en Apocalipsis 17 y el verso 14. Dice así: pelearán contra el Cordero. Está hablando de Cristo Jesús. Y Él, o sea, este Cordero, los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Por eso les dije, mis hermanos, que Él utiliza los mismos títulos que Cristo tiene, ¿verdad? Es algo tremendo. Eso es blasfemia. Y sigue diciendo en esta Enciclopedia Católica Pronta, el volumen 2, página 29, dice así, artículo del Papa, dice: además la superioridad y el poder del pontífice romano no se refiere solo a las cosas celestiales, a las terrenales y a las que están debajo de la tierra, sino que llegan hasta sobre los ángeles del cielo, pues el Papa es mayor
que los ángeles. Pregunto, mis hermanos, ¿el Papa es mayor que los ángeles? Él como ser humano, vea lo que dice la misma Biblia. La Biblia nos dice en Salmos 8, verso 4 al 5, dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo de hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que a los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. O sea, está claramente diciendo que el hombre es poco menor que los ángeles. Pero el Papa enseña en sus libros que el Papa está por encima de los ángeles. Y esto no es así. Entonces, si es así, esta cita es bien interesante. Enciclopedia Católica, Pronta Biblioteca, volumen 2, página 29. Vea lo que sigue diciendo. Teniendo eso en mente, que si es mayor que los ángeles, dice, de manera que si pudiera dar el caso de que los ángeles errasen en la fe o pensasen en forma contraria a la fe, podrían ser juzgados y excomulgados por el Papa. Imagínense, hasta el mismo Papa puede excomulgar a los ángeles, porque él tiene tan grande dignidad y poder que forman con Cristo uno y el mismo tribunal. Déjenme decirles, mis hermanos, que esto es terrible. Esto es blasfemia abierta, ¿no? Se está colocando en el lugar de Dios. Qué terrible. Entonces ya vimos la primera parte. ¿Qué es blasfemia? Cuando un hombre se hace pasar por Dios. Ahora, vamos a ver el segundo punto, que es blasfemia. Vamos a buscar ahora en Marcos capítulo 2, el verso 5 y el verso 7. Muy bueno sería, mis hermanos, que anoten estos textos porque eso es bien importante. Vamos a ver qué es otra cosa blasfemia en la Biblia. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? O sea, a Jesús lo estaban atacando porque él estaba perdonando pecados, porque había dicho que, pues, perdonar los pecados del paralítico. Y lo estaban atacando por esto. Ahora, pregunto, ¿él estaba cometiendo blasfemia? Claro que no, porque Jesús es Dios. Pero si algún ser humano, algún hombre, y vamos a ser un poquito más directo, o algún sacerdote o líder cristiano, si llega a perdonar pecados, pregunto, ¿eso es blasfemia? Claro que sí. Ahora vamos a ver qué dice los libros católicos. Dice San Alonso de Ligorio, el oficio del sacerdocio, página 47, dice de la siguiente manera. En verdad no es exagerado decir que en virtud de su oficio sacrosanto, los obispos y los sacerdotes somos otros tantos dioses en la tierra, porque lo que solo Dios puede hacer, que es perdonar los pecados, el sacerdote lo hace por delegación de la autoridad dada por el Papa, perdonando los pecados. ¿Se dan cuenta? Por la autoridad de quién? Del Papa es que los sacerdotes puedan perdonar pecados. Pero ya dijimos que bíblicamente nadie puede perdonar pecados, nadie, sino solamente Dios. Y sigue diciendo, ahora el Papa Inocencio III, San Alonso, página 49, dice, el sacerdote, hablando ya del sacerdote común, ocupa el lugar de ¿quién? De Cristo. Pues al decir, ego de absolvo a peccatis teus, o sea, está diciendo en latín, yo te absuelto de tus pecados, perdona el pecado, cosa que solo Cristo puede hacer. El sacerdote es por consiguiente Dios en la tierra. Está tremendo. Aquí vemos claramente que ellos no están ocultando nada, de que los cristianos no es que nos estemos inventando cosas raras. Claramente ellos dicen que es Dios en la tierra y que el sacerdote puede perdonar los pecados. Pues mis hermanos, este cuerno pequeño del que habla el libro de Daniel claramente nos muestra que iba a hablar grandes cosas, que se quería colocar en el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios y haciéndose adorar como si fuera Dios. Y esto no debe ser así. Ahora, volviendo a Daniel 7:25, ustedes recordarán, ¿verdad? Que dice que quebrantará los santos del Altísimo. En Daniel capítulo 2:21 ya se mencionaba este hecho. Dice así, y veía yo
no es Daniel 2:21, sino 7, perdón. Dice, bueno, el texto dice así, y yo veía que este cuerno, es Daniel 7:21, no 2:21 como está escrito acá, y veía yo este cuerno que hacía guerra contra los santos y que, y los vencías. Ahí está el texto corregido de Daniel 7:21, no 2, y vea yo que este cuerno pequeño que hacía, vencía ¿a quién? A los santos del Señor. Y se estableció o se establece lo que fue la Santa Inquisición. No sé si ustedes han escuchado qué es la Santa Inquisición, ¿verdad? Fue un instrumento de persecución que utilizó la Iglesia Católica Romana en la Edad Media. Y ve lo que dice este libro de este historiador, dice de la siguiente manera, que la Iglesia de Roma, abro comillas, porque eso es una cita y un libro, ya vamos a ver la referencia, que la Iglesia de Roma ha derramado más sangre inocente que ninguna otra institución que haya existido en el mundo. Es algo que ningún protestante, ojo, que tenga un conocimiento adecuado de la historia, podrá poner en duda. Si usted es protestante y usted ha estudiado la historia, usted tiene que tener en mente y claro, siendo sincero con la historia, que realmente la Iglesia derramó mucha sangre. Claro, ellos van a decir que ellos no mataron a nadie, y es verdad, ellos no mataron a nadie, porque ellos utilizaban la parte civil, ¿verdad? Utilizaban el poder político para perseguir a todos aquellos que estaban contra la Iglesia Católica Romana. Pero ve lo que sigue diciendo. A decir verdad, los memoriales o registros de sus persecuciones son tan escasos que es imposible saber el número exacto de las víctimas de la multitud de sus víctimas, y es totalmente cierto que es imposible que mente alguna sea capaz de comprender adecuadamente sus sufrimientos. ¿Sabe que algunos historiadores dicen que este periodo negro oscuro que se conoce como la Edad Media, dicen algunos que por lo menos tuvo que haber muerto casi 50 millones de personas, hablándolo conservadoramente, ¿verdad? Algunos historiadores mencionan que esto es así. Recuerden que en aquella época, ¿por qué se le conoce como la Edad Oscura? No solamente por los asesinatos que cometían, sino que ellos habían prohibido la letra, las ciencias. Se puede decir que en esta época casi el 80% en Europa, los europeos no sabían ni leer ni escribir. Por eso, mi querido hermano, la gran protesta de esos protestantes de la Edad Media, entre ellos Martín Lutero, era que cada uno de ellos tuviera la Biblia en su propio idioma, porque ellos, solamente los sacerdotes tenían la Biblia, pero el pueblo en general no, y muchos de ellos no saben leer ni escribir. Por eso la Reforma Protestante ayudó a que se comenzaran poco a tiempo a educar las personas y que ellos pudieran tener la palabra del Señor en su propio idioma. Esto es así. Y esta persecución se conoció como la Santa Inquisición, ¿verdad? Una cuestión que lamentablemente muchos quieren borrar de la historia, de los registros, ¿verdad? De los registros históricos. Y viene a este sistema, y que por cierto yo lo que voy a mostrar acá en cuanto a la Santa Inquisición, esos instrumentos que vamos a ver que fueron utilizados no están en algunos iglesias o palacios de la Santa Inquisición, que en México usted puede ir a visitarlo. En Colombia también tenemos el Palacio de la Santa Inquisición, en la misma en España, también en el Perú están las iglesias, los castillos de la Santa Inquisición, y es una cosa terrible. Por ejemplo, aquí vemos esta imagen terrible, ¿verdad? Donde sentaban la persona, colocaban una soga en el cuello y obviamente inmovilizaban sus pies, sus manos, y detrás, si ustedes pueden ver detrás del espaldar de la silla, eso se giraba y poco a poco iba apretando la cuerda que iba detrás, alrededor de su cuello, y así morían. Por ejemplo, la rueda que está al lado, usted va a ver de que se quemaban los pies y la persona prácticamente en esa rueda
estaba inmóvil. De pronto usted no pueden detallar, pero están quemando los pies de la persona. Tenemos, por ejemplo, vemos cómo las personas se despellejaban vivas, y lo más terrible es que lo que hacían era que a las personas, después de estar sin la piel, les untaban miel y los metían a los calabozos, a las cárceles, donde allí los hormigas terminaban a hacer su trabajo. O sea, imagínense el martirio de estas personas, una cosa terrible. Y la otra pues es obvia, las personas colgadas de sus manos terminaban dislocándose de sus propios hombros. También vemos se conoce como por ejemplo la pera. La pera en la punta, una de sus extremidades, tiene como una especie de, es una llave, se puede dar, girar, y esa pera se cierra o se abre. ¿Qué es lo que hacían? Cuando las personas no querían hablar, ¿verdad? O porque predicaban la palabra del Señor, era introducido en la garganta y poco a poco se comenzaba a girar hasta que destrozaba la garganta. En algunos casos, en las mujeres, era introducido en sus partes íntimas, y cuando era abierto prácticamente destrozaba o dañaba su útero, ¿verdad? Y bueno, esto era lo que hacían con este instrumento. También tenemos al lado, creo que se le conoce como la dama de hierro, si no estoy mal, donde usted van a encontrar que tiene algunos púas, picos, y eso estaba en algunos puntos especiales del cuerpo, que cuando la persona la metía al cerrarlo, pues clavaba algunos órganos vitales. También conocemos algo muy conocido, ¿verdad? Tenemos las famosas hogueras que se utilizaban allí en la Edad Media. Una cuestión terrible cuando las personas eran quemadas, pero sabe que lo interesante es que cuando usted lee libros de historias, hay muchos libros como El conflicto de los siglos, tenemos otro libro que se llama, por ejemplo, el libro de los mártires de Fox, y otros libros nos cuentan la historia cómo estas personas, estando allí siendo quemadas, mientras estaban siendo quemadas, estaban cantando himnos, ¿verdad? Y uno dice, tremendo, si uno se llega a quemar el dedo con alguito, el dolor es una cosa terrible. ¿Cómo es que ellos podían estar cantando himnos cuando están en el sufrimiento? Pues mis hermanos, el Señor cuida a su pueblo, Él no permite que su pueblo sufra. La persecución sí, pero Dios nos va a llegar a que nosotros podemos llegar hasta cierto límite, pero Dios va a cuidar a su pueblo. Él no es un Dios injusto que hace sufrir a sus hijos, sino que Él utilizó estas muertes para que muchas personas conocieran, ¿verdad?, la verdad de Dios. Dicen los historiadores, por ejemplo, en la época del Imperio Romano, que mataban a un cristiano y aparecían 10, mataban 10 y aparecían 100, mataban 100 y aparecían 1000. ¿Cómo se multiplicaba? Dicen algunos de los historiadores que eran como semilla que se multiplicaban los cristianos. Y bueno, vemos en otro como también mujeres colgadas, obviamente el abuso sexual también se veían en las mujeres. Aquí tenemos otra, bueno, ya hablamos de las fogatas, ¿verdad?, donde se quemaban a estas personas, y vemos, por ejemplo, ese triángulo, esa pirámide, donde fuera hombre y mujer los sentaban completamente desnudos, y allí pues sufría gran martirio, ¿verdad? Cuando se descubría que era cristiano, cuando no se quería retractar, cuando de pronto no quería hablar, no querían hablar o más bien denunciar a sus propios familiares, ¿verdad? Personas que ¿cómo se dice?, se partían por la mitad. Bueno, yo creo que esto es muy evidente, ¿verdad? Esa silla que era de bronce, la persona la sentaban ahí completamente desnuda, por debajo se prendía bastante fuego, se ponía el rojo vivo, y ahí la persona morían pues cocinadas prácticamente. Lo que vemos al lado de esas pinzas era para arrancar los senos de las mujeres. También estaba el embudo. El embudo se utilizaba para agregar algo en las bocas de las personas, como heces fecales, orina y otras cosas que se untaban se le metían entre las personas en el cuerpo. Y vemos allí al lado el verdugo. Siempre los verdugos tenían su cara cubierta, pero al lado siempre estaba el sacerdote, donde hacía una oración para que supuestamente el alma pudiera ser salva, ¿no?, para que se arrepintiera de sus pecados. El sacerdote siempre estaba en lo último. Estaba la celda, la rata. La rata, ¿cómo lo hacían? Por ejemplo, llegaban, colocaban esa pequeña
celdita ahí, ¿verdad? Esa jaulita en el cuerpo de la persona, y arriba colocaban unas brasas, y la rata por de pronto sentía el miedo de pronto de no ser quemada, comenzaba a cavar hacia abajo. Qué cosa terrible. Años atrás, esta revista muy conocida como National Geographic sacó un artículo conocido como la Inquisición. O sea, esto la historia lo reconoce que esto ha sucedido. Ese instrumento era para aplastar los cráneos de la persona. Por ejemplo, en Colombia tenemos el Palacio de la Inquisición. Eso está al norte de Colombia, en Cartagena, que un tiempo estuvo cerrado, y aquí vemos las noticias que no las voy a leer. Por allá en 1997 se hizo la restauración, y ahí nos cuenta de para qué se utilizaba este instrumento o esos instrumentos terribles. Usted puede ir a Colombia, usted puede encontrar todas las cosas que nosotros vimos y en otras partes también. Y por último, para ir terminando, vamos a encontrar que también pensaría cambiar los tiempos y la ley. Y aquí vamos a entrar para que el próximo sermón sea una explicación más profunda en cuanto a este tema. Pensará cambiar los tiempos y la ley. El Papa, vea que estamos leyendo la Pronta Biblioteca tomo 8, dice así: el Papa puede modificar la ley divina. ¿Cómo que el Papa puede modificar la ley divina? Sí, mis hermanos, ellos creen y piensan que ellos tienen el poder para cambiar, puesto que su poder no es del hombre, sino Dios, y obra en lugar de Dios, en lugar de la tierra, con plenos poderes para atar y desatar a sus ovejas. Claro, aquí parte están como medio citando en esa última parte lo que es Mateo el capítulo 16. Pero vea que el texto es muy claro, ellos no ocultan nada, ellos abiertamente lo hacen, donde dicen que el Papa puede modificar la ley de Dios, la ley divina. Mis hermanos, la palabra del Señor nadie la puede modificar. Entonces aquí vemos en esta diapositiva una explicación de cómo está escrito la ley de Dios en la Biblia y cómo lo dice según la religión. Por ejemplo, en el punto número 1 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cualquier Biblia, mis hermanos, usted va a tener una Biblia católica, y en la Biblia católica dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero resulta que después la cambiaron. En el catecismo aparece este cambio: amarás a Dios sobre todas tus cosas. Por cierto, mis hermanos, si cada uno de ustedes se logra conseguir un catecismo, usted va a encontrar que la ley de Dios que aparece en la parte azul de Éxodo 20, según la Biblia, aparece, pero cuando ellos van a explicar punto por punto de la ley de Dios, no explican la ley de Dios según la Biblia, sino que la explican ellos. Después, o sea, la cambian, no hacen la misma explicación. Después, en el punto 2, donde dice: no harás imágenes, ni te inclinarás a ellas, fue eliminado. Después dice: no tomarás el nombre de Dios en vano, quedó igual. Después, acuérdate el día sábado para santificarlo, fue cambiado por santificar las fiestas. Después viene: honra a tu padre y a tu madre. Después: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio. Pero como habían borrado uno, que fue el punto número 2, no codiciarás, y usted va a encontrar en la Biblia que es un solo versículo: no codiciarás a la mujer de tu prójimo ni los bienes de tu prójimo. Pues lo que hicieron fue partirlo en dos: no codiciarás la mujer de tu prójimo y no codiciarás los bienes de tu prójimo. O sea, lo que es codicia, pero simplemente para que casara o diera los 10 exactos. Eso fue lo que hicieron. Hermano, usted puede buscar cualquier Biblia católica. Yo tengo, por ejemplo, la Félix Torres Amat, y he visto muchas Biblias donde allí podemos encontrar que lo que está en todas las Biblias es igual. Acuérdate, es más, la Biblia, por ejemplo, la versión del 60 dice: acuérdate del día de reposo. Pero la Biblia católica dice: acuérdate del sábado. Y el sábado no es lo que están diciendo hoy en día, que el sábado es el primer día de la semana, el domingo. No, sábado es sábado y el primer día de la semana es domingo. Vea lo que dice esta cita. Voy a leer 2, 3 citas y terminamos. Dice: por otra parte, los preceptos legales de las Escrituras, enseñados por el Señor, han caducado por virtud de la misma autoridad. O sea, ¿por qué? Por la iglesia, no por Dios mismo. El sábado, el más glorioso día de la ley, ha sido cambiado al día del Señor. Vea lo que dice: esto y otros asuntos similares no han cesado por virtud de las enseñanzas de Cristo, porque Él dijo que no ha venido a cumplir la ley ni a destruirla, sino que han sido cambiados por la autoridad de la iglesia. O sea, la misma Iglesia Católica lo menciona. Ahora, dice acá: el sábado por el domingo. Última cita de Joseph Warner, Catecismo del Concilio de Trento,
allá en la página 402 y 403. La Iglesia de Dios ha considerado, ¿cuál es la Iglesia de Dios? La Iglesia Católica ha considerado conveniente transferir la celebración y la observancia del sábado al domingo. Claramente, ahí está explicado y ellos no ocultan nada. Mis hermanos, lo único que les puedo decir es que este cuerno pequeño ha hecho grandes cambios, ¿verdad? Y el cuerno pequeño va a jugar un papel muy importante antes de que Cristo venga por segunda vez. Él vendrá por cada uno de nosotros, pero Él va a venir por un pueblo que realmente obedece a la palabra del Señor, obedece lo que está escrito y no lo que el hombre ha cambiado. Mis hermanos, yo los invito a cada uno de ustedes que tenga un ejemplar de la palabra del Señor y que la estudien, pero no con la idea de demostrar que la Biblia está equivocada o refutar la Biblia, no. Déjate enseñar por la palabra del Señor. Deja que el Espíritu Santo te guíe y te enseñe y vas a llegar a la conclusión correcta de cuál es el verdadero pueblo de Dios. Este cuerno pequeño va a hacer grandes cosas en el tiempo del fin, que eso lo miraremos en otra oportunidad. Antes de todo, pues vamos a orar y pedirle al Señor que nos bendiga en este momento especial y darle gracias por el estudio que hemos tenido. Gracias, bendito Padre, porque hemos descubierto a través de tu palabra y a través de la historia de cómo el enemigo ha tratado de destruir tu palabra y al pueblo de Dios, al pueblo tuyo. Pero sabemos de que pase lo que pase, tú vas a perseverar tu palabra, como lo dice Isaías, que permanecerá para siempre, pero que tú también, a través de la historia, siempre has tenido un pueblo que ha aprendido a obedecer. Perdónanos, Señor, si guardamos el día equivocado. Perdónanos si de pronto no reconocemos tu ley como una ley vigente, que podamos aprender a guardarla y sabemos que lo podemos hacer no solos, porque solo no podemos, sino con la ayuda de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por este sermón y te ruego por las personas que nos están viendo en este momento. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.